En el programa de hoy, el Papa Francisco simplifica su propio funeral, cambia el ritual para el entierro de los pontífices. Desde Colombia, Congreso aprueba proyecto de ley que prohíbe el matrimonio con menores de edad. Tenemos el análisis. Muchas gracias por el espacio. Desde Venezuela, Nicolás Maduro excarcela una parte de los miles de detenidos durante las manifestaciones contra su reelección. Desde Perú, agricultores dejan el cultivo de hoja de coca por el cacao para su exportación, emprendimiento impulsado por Cáritas y una organización internacional. Desde Brasil, 211 años cumple la multitudinaria procesión de la Virgen de Rocío en Brasil, una de las 4 advocaciones marianas más queridas en este país. Hola amigos, Eddie, vamos terminando la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con estos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco ha simplificado el ritual de lo que sería su propio funeral y el de los pontífices venideros. Su objetivo, que esta ceremonia sea un reflejo de su misión como pastor y discípulo de Cristo. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice editó y publicó estas variaciones. Aquí los detalles. De ahora en adelante, la constatación de la muerte del pontífice ya no se realizará en la habitación del difunto, sino en la capilla, reporta Ciprensa. Asimismo, el Papa Francisco suprime el primer traslado del cuerpo al Palacio Apostólico, decreta la disposición inmediata del cadáver en el ataúd y que la veneración de los fieles se realice con el cuerpo del pontífice ya dentro del féretro abierto y sin catafalco o armazón adornado que suele ponerse en un templo para unas honras fúnebres solemnes. Además, establece que el cajón deberá cerrarse la víspera de la misa de exequias y con un único traslado a San Pedro. El traslado del féretro al sepulcro y el entierro elimina los tradicionales 3 féretros de ciprés, plomo y roble. Se trata de una tradición en la que el ciprés representa la mortalidad y humanidad del pontífice, el plomo asegura la preservación del cuerpo y el roble o nogal la dignidad y honor del pontificado. El Santo Padre ha dispuesto, por lo tanto, que el cuerpo del Papa fallecido debe ser depositado en un ataúd de madera con uno interior hecho de zinc. También confirma la posibilidad de que pueda ser enterrado fuera del Vaticano. Cabe recordar que el Papa Francisco desea que sus restos mortales descansen en la Basílica de Santa María Mayor y no en San Pedro, anota Ciprensa. Según el arzobispo Diego Ravelli, maestro de celebraciones litúrgicas de los pontífices, el rito renovado subraya que las exequias de Romano Pontífice son las de un pastor y discípulo de Cristo y no las de un poderoso hombre de este mundo. Y ahora nos vamos a Colombia para contarles que el Senado aprobó un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio con menores de edad. La decisión final está en las manos del presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá estamos en contacto con Andrea Garzón, internacionalista e integrante del equipo de Coordinación Nacional de Unidos por la Vida, para explicarnos más. Andrea Garzón, es un gusto tenerte con nosotros en EWTN Noticias. ¿En qué consiste esta nueva ley conocida como Son Niñas, No Esposas? Muy buen día para todos, muchas gracias por el espacio. Este proyecto de ley fue aprobado luego de 10 intentos en el pasado de esta iniciativa, eliminar del Código Civil una práctica que estaba permitida en nuestro país, que con el consentimiento de los padres de familia se permitiera el matrimonio infantil. Y en definitiva, podemos decir que es un avance para la protección de nuestras niñas menores de edad, porque hemos visto y se ha evidenciado, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que esta práctica de los matrimonios infantiles son prácticas forzadas, obligatorias, y que tienden a involucrar a nuestras niñas en prácticas de abuso, violencia y muchas veces la limitación del acceso a, por ejemplo, la educación o a un crecimiento sano y libre de presiones. Bueno, menos mal este año se logró avanzar en el trámite legislativo, no solamente por la agenda, sino también porque este año, como país, como nación, hemos vivido muchos hechos de violencia en contra de nuestros menores de edad. Niños, niñas desaparecidos, agredidos, asesinados, incluso por sus mismos propios padres o padrastros, madrastras. Entonces, estamos en un contexto donde nuestros niños son realmente vulnerables.
Andrea, y desde la plataforma Unidos por la Vida, ¿qué acciones van a realizar para que esta ley conserve su intencionalidad? Bueno, nosotros haremos seguimiento porque durante las discusiones evidentemente habían muchos intereses para modificar la intencionalidad primaria, que es la prohibición de esta práctica del matrimonio infantil. Y evidentemente tenemos una alerta porque quienes propusieron este proyecto de ley están muy aliados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030, y eso obviamente ya nos prende las alertas. En las discusiones sí se quitaron todas estas intenciones o estas propuestas de otro tipo de uniones o incluso el acceso, ¿no?, al aborto, porque dijeron, vamos a centrarnos en esta práctica y en evitar que las niñas tengan esta amenaza. Y pues agradecemos que la discusión se haya hecho de esta manera para dejar muy limpio el proyecto de ley. Sin embargo, como te digo, haremos un fiel seguimiento ya en la ejecución. Tenemos entendido que pasaría a ser ejecutado por el Ministerio de la Igualdad, lo cual nos parece también muy grave, porque hemos evidenciado y hemos visto que este Ministerio de la Igualdad apenas en los 2 años y medio que lleva este gobierno ha ejecutado el 2% de todo el presupuesto que se le ha sido asignado, lo cual es una alerta también porque tendríamos la duda de la posibilidad o no de la ejecución de este proyecto de ley. Estar muy alertas entonces y seguir velando por la protección de los niños. Andrea Garzón, muchas gracias por la entrevista. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y por siempre pensar en Unidos por la Vida como una voz para la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural en Colombia. Y ahora nuestra atención se dirige a Venezuela, donde a casi 3 meses de que la dictadura detuviera a unas 2.000 personas, entre ellos cientos de menores de edad, en una campaña represiva tras las elecciones presidenciales, las autoridades del chavismo anunciaron la excarcelación de más de 200 detenidos. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez. Hasta el domingo, al menos 131 personas fueron excarceladas, según diversas organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la medida aún deja por fuera a miles de familias que esperan la liberación de sus allegados, detenidos por protestar después de que el ente electoral venezolano anunciara una amplia victoria de Maduro el pasado julio, un resultado altamente cuestionado por personalidades nacionales e internacionales. La verdad es que es algo terrible. Nunca nos imaginamos que pudiéramos estar detenidos peor que cualquier delincuente de este país. En una celda vivimos durante 2 meses y pico, en una celda de 9 metros cuadrados, donde teníamos el baño, teníamos todo allí mismo, 2 personas encerrados con un ratico de deporte, con una comida que de verdad muchas veces tuvimos hasta que despreciarla. Y 5 minutos, media hora de cancha, 3 minutos para llamar a la familia una vez a la semana. Ante las críticas de organizaciones y la presión de las familias de los menores apresados, el fiscal general Tarek William Saab dijo en forma insólita que los detenidos no son niños, sino adolescentes. En octubre, el episcopado venezolano pidió la liberación, en especial, de los menores de edad. Casi que te desquician. Si no sabes manejar bien tu mente, llegas a un punto de depresión o de locura bastante grande. Realmente es algo que no les deseo a nadie, especialmente a personas que no se lo merecen, porque pienso que todos los que estamos allí realmente somos inocentes y pasar por este mal rato, este mal tiempo, es algo que no se merece ninguno, realmente. Por otro lado, esta semana el gobierno de Estados Unidos reconoció al líder opositor venezolano Edmundo González como presidente electo del país. En redes sociales, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el pueblo venezolano habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes. González Urrutia continúa exiliado en España, a la expectativa de lo que suceda en el país. La toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela está pautada para el próximo 10 de enero. En Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
A 1000 días de la invasión de Rusia a Ucrania, el Papa Francisco dice a los ucranianos que Dios pedirá cuentas de todas las lágrimas derramadas por la guerra. Les recuerda que será Dios quien pronunciará la última palabra sobre la terrible tragedia con miles de muertos. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos cuenta más. Con motivo del aniversario de los 1000 días de la invasión rusa a Ucrania, el cardenal Matteo Zuppi celebró una misa en la Basílica de Santa María in Trastevere para pedir la paz. 1000 días. En realidad sabemos que un día es insoportable, porque significa la muerte, el sufrimiento que dura toda la vida. El cardenal, a quien el pontífice encargó la misión de paz en Ucrania y las negociaciones para asegurar el retorno de los niños secuestrados por el ejército ruso, recordó en su homilía que el Papa Francisco no se cansa de pedir una paz creativa, en la que bajar las armas no sea un signo de debilidad, sino uno de fuerza. No los dejaremos solos, repitió el purpurado. En esta noche de guerra quiero recordar tantas luces de vida, de solidaridad concreta, de cercanía que hace humano hasta lo más inhumano. Y quiero repetir, no os dejaremos solos, no os dejaremos solos. El cardenal dijo que estos 1000 días de sufrimiento se han convertido en una plaga para el corazón y la mente de los ucranianos. En la primera fila se encontraba la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, junto con el embajador de Ucrania ante la Santa Sede. Mientras las tensiones incrementan entre Ucrania y Rusia tras el lanzamiento de misiles de alto alcance por parte de Ucrania con la luz verde de Estados Unidos, Putin aprueba cambios en la política nuclear rusa. Ahora no solo se contempla un ataque si la integridad de su territorio está en riesgo, sino también una agresión podría provocar una respuesta a escala atómica, aunque sea hecha por una potencia no nuclear. Porque no se trata solo de Ucrania, no solo puede repercutir en nuestros vecinos. Es realmente importante para Ucrania, para todos los países vecinos, pero es un peligro muy grave para todo el mundo. Entre los presentes se encontraban algunos refugiados ucranianos que huyeron a Italia con el estallido del conflicto bélico. Algunos niños unieron sus voces en el coro. Fue bonito cantar, pero sobre todo, este día es un aniversario que nadie podrá olvidar jamás. La mañana de la celebración, el Papa Francisco recibió a la primera dama ucraniana, quien está llevando a cabo una gira para recaudar fondos que ayuden a la reconstrucción del país. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Y regresamos a Colombia para contarles que una polémica ha causado el caso de un aparente cura, quien a través de diversos videos difundidos en redes sociales pide una dictadura y llama a los colombianos a tomar las calles. Los obispos advierten que no es un sacerdote católico. Nuestra corresponsal Lidia Lozada amplía esta alerta. Se trata de Ramiro Arango Escobar, miembro de una entidad religiosa conocida como Iglesia Apostólica Guadalupana, aunque en 2018 ya la arquidiócesis había advertido que no era un sacerdote católico. El episcopado tuvo que volver a decirlo esta semana a raíz del amplio alcance que lograron algunos videos de este hombre en redes sociales en los que, vistiendo como cura, hace proselitismo político en favor de la izquierda, llama a la rebelión e incluso a la toma del Consejo Nacional Electoral, situación que causó disgusto entre los fieles y líderes de opinión. Soy un cura que lo invito. La Conferencia Episcopal de Colombia aclaró que el hombre no pertenece a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no está en comunión con el Papa Francisco ni con los obispos católicos y, por tanto, ni pertenece al clero de ninguna jurisdicción eclesiástica del país, ni lo que dice las representa. Su discurso no es coherente con la doctrina social de la Iglesia, no es coherente con el magisterio. Tenemos que tener atención, porque si hay una persona con discurso incendiario que promueve las dictaduras, que promueve las rebeliones, allí estamos evidenciando que esa persona no es de la Iglesia Católica, porque la Conferencia Episcopal de Colombia, las conferencias de América Latina, la Iglesia Universal, siempre ha invitado a la paz, a la reconciliación, al diálogo concertado, nunca a tomar las vías de hecho. La Conferencia Episcopal recordó que no solo por el uso del cuello clerical se puede dar por hecho que se trata de sacerdotes católicos. Pidió a los fieles verificar la identidad de este tipo de personas con las respectivas diócesis para evitar confusiones o evitar la réplica de discursos que estén contrarios al Evangelio. En Colombia, Lidia Lozada, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver,
Desde Perú, agricultores dejan el cultivo de hoja de coca por el cacao para su exportación, emprendimiento impulsado por Cáritas y una organización internacional. Además, desde Brasil, 211 años cumple la multitudinaria procesión de la Virgen del Rocío en ese país, una de las 4 vocaciones marianas más queridas en Brasil. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora le presentamos la historia de un peruano cuyo paso por la cárcel por narcotráfico le sirvió para acercarse a Dios y cambiar su vida. Ahora es un exitoso productor de cacao orgánico gracias a un programa de Cáritas, organización de ayuda de la Iglesia. Veamos. Él es Mauricio Estrada. Tiene 59 años y es productor de cacao aromático orgánico en Ucayali, Amazonía de Perú. Un logro que agradece a Dios luego de estar preso por narcotráfico. Mauricio Estrada, casado desde hace 22 años y padre de 4 hijos, cuenta que viene de una familia muy pobre. A los 16 años dejó de estudiar y tuvo que trabajar. Como en 1980 el narcotráfico en la zona donde vivía comenzó a crecer. Empezó en ese camino para llevar un pan a su hogar, explica. Llegó un punto donde que me involucré totalmente y sin aprender ninguna otra cosa más, hasta que llegué en un tiempo a caer preso, ¿no? Estuve preso en la frontera de Iquitos. Ya estuve involucrado en una banda que realmente ya era de impacto. Condenado a 25 años de cárcel, logró salir antes por buen comportamiento. Durante el encierro su fe creció, aprendió a valorar su vida y la de los demás. Fue la gracia de Dios que quizás allí empecé a reconocer a Dios, a caminar con Él, a vivir con Él. Y fui realmente bendecido allí en el penal, empecé a dirigir una iglesia y empecé a sobresalir, mi vida empezó a cambiar. El cultivo de cacao aromático orgánico apareció en su vida en 2012. Es una actividad a la que dedica el 80% de sus horas de trabajo. El otro 20% lo invierte en la crianza de peces. Mauricio Estrada es socio de la cooperativa Colpa de Loros, que agrupa a unos 500 productores de cacao orgánico en Ucayali. Reciben capacitación de especialistas de Cáritas del Perú, junto a la institución Food for the Poor, o Comida para los Pobres, que financia el programa. Food for the Poor es una organización laica que tiene como misión preservar la dignidad humana y cuidar de los necesitados. Realiza diversos proyectos de ayuda y desarrollo en varios países de Latinoamérica. Gracias a Dios. Mauricio Estrada ahora es parte del Consejo Administrativo de la cooperativa. Agradece a Cáritas del Perú la capacitación a los productores de cacao orgánico que los ayuda a cumplir altos estándares de calidad, que incluye el no usar fertilizantes sintéticos o químicos. En mi caso, ¿no? Me ha ayudado bastante y bastante estoy fundamentado en ser un cooperativista, un socio, ¿no? Aprender a manejar mi cultivo muy sano. La empresa chocolatera francesa Caoca compra la producción del cacao aromático orgánico peruano. Jorge Gordillo, coordinador del programa y secretario general de Cáritas, explica. Desde el año 2015 a la fecha, solamente la cooperativa ha podido llegar a vender grano de cacao en un promedio de 500 a 600 toneladas de las 1.800 toneladas que requiere Caoca. Sin embargo, Caoca sabe bien que los orígenes de estos productores no han sido productores netamente cacaoteros, sino han sido ex-cocaleros. La meta de la empresa Caoca y de Cáritas es producir entre 800 y 1.000 kilos por hectárea, algo que contribuye a la vida de los productores, que comenzaron vendiendo el kilo de cacao a $5 y que ahora reciben entre $20 y $25 por kilo. 6 técnicos de campo de Cáritas e ingenieros de 3 universidades del Perú realizan las capacitaciones para mejorar los cultivos. Este año se está expandiendo ya a otras zonas para que de aquí al año 2026 ya tengamos una base social en el padrón de por lo menos unos 700 productores, ¿no? Cuyo rendimiento deberían ser arriba de los 800.000 kilos para que tengamos, digamos, la meta de producir 1.000 toneladas por año. Jorge Gordillo resalta que Cáritas, como brazo social de la Iglesia, trabaja para llevar alivio a los más necesitados. Aunque hay carencias, dice que muchos agricultores han progresado. Esperan contar más historias de éxito.
Y en Brasil, 211 años cumple la multitudinaria procesión de la Virgen del Rocío, una de las 4 advocaciones marianas más queridas en ese país. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz informa. Bajo la lluvia, más de 100.000 personas salieron a las calles de Paranaguá el último viernes para mostrar su amor a Nuestra Señora de Rocío, reina y patrona del estado de Paraná en el sur de Brasil. La procesión a la Virgen de Rocío acontece hace 211 años. Los fieles recorren más de 3 kilómetros del santuario de Rocío hasta la catedral. Devotos cargan el anda de la Virgen en los hombros y un manto azul con nombres de personas que piden gracias se extiende por todo el trayecto. La procesión empezó con una misa en la explanada, presidida por el obispo de Paranaguá, Monseñor Edmar Perón. Entrar en el santuario, contemplar la imagen pequeñita de Nuestra Señora del Rosario Rocío y el niño en sus brazos es motivo de alegría y adoración. Ella no es el camino, ella muestra el camino que es su Hijo Jesucristo. No hay que tener miedo. Ella no dirá nunca, mírame, dirá siempre, mira a mi Hijo, haz lo que Él te diga. La devoción a Nuestra Señora de Rocío comenzó en 1648, cuando un pescador encontró la imagen de Nuestra Señora de Rocío en el río. Se llevó la imagen a casa y la devoción se extendió. Entonces hubo una gran peste en la región. La gente rezó ante la imagen y la peste cesó milagrosamente. Ella fue declarada reina y patrona del estado de Paraná en 1977. Uno de los momentos especiales de la procesión es cuando los paraguayos residentes en la ciudad de Paranaguá llevan la patrona de Paraguay, Nuestra Señora de Cacupé, al encuentro de Nuestra Señora de Rocío. Tenemos la alegría de tener a nuestra intercesora, Nuestra Señora del Rocío, que es la patrona del estado de Paraná, pero Paraguay tiene a Nuestra Señora de Caucupé como patrona del país. Es un momento de encuentro para decir que en sus diversas culturas y manifestaciones de fe, la Virgen está presente y en esos diversos rostros revela el mismo rostro de la Madre de Dios que el nuestro. Así que este encuentro representa el respeto y la admiración de los devotos hispanos que viven acá en Paranaguá y que tienen esta fe tan especial. En el trayecto de la procesión, algunos fieles se dedican a distribuir agua para los romeros. Tenemos que mostrar lo bueno de Paranaguá y tenemos la patrona de Paraná, la ciudad madre del estado de Paraná es aquí. Tenemos que seguir preservando la devoción, haciendo que el número de personas aumente cada año y que podamos ayudar con un mínimo, que es distribuir agua para que la gente pueda estar cómoda durante esta procesión. Otros manifestan su amor a la patrona del estado, montando altares en sus casas, para agradecer por las bendiciones recibidas. La Virgen tiene una importancia enorme en nuestra familia, forma parte de nuestra vida. Desde pequeños nuestros padres nos enseñaron el camino a seguir y hoy estoy muy feliz de seguir a la Virgen del Rocío. Ella nos bendice, nos cuida. Hoy somos una familia unida y maravillosa. Es una tradición desde hace años. Para nosotros esto es tradición, no puede faltar. Es muy importante estar aquí con la Virgen recibiendo sus bendiciones. Hay los que van a agradecer por las curas y milagros alcanzados por intercesión de la Madre de Dios, como Israel, que tuvo que amputar el dedo del pie por sufrir de diabetes. Pidió a cura a Nuestra Señora e está sanado. Eu pedi pela intercessão dela, né? Le pedí su intercesión ante Jesús, que me trajera la curación y 3 meses después, gracias a la Virgen y a Jesucristo, nuestro Señor, obtuve la gracia de la curación. Y hoy estoy aquí agradeciéndole otra bendición en mi vida. Aqui, agradecendo por mais uma bênção na minha vida. La devoción a Nuestra Señora de Rocío es una de las principales devociones marianas en Brasil, junto a Nuestra Señora Aparecida, patrona del país, Nuestra Señora de Nazaret, patrona del estado del Pará, y la Virgen Medianeira, patrona de Rio Grande del Sur. Praça da Fé para marcar o lugar. Su santuario acoge visitantes durante todo el año. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Notícias.
Y en la fiesta de la presentación de la Virgen María desde Argentina, el padre Jorge Hidalgo nos explica esta celebración. Veamos. Todos los 21 de noviembre, la Santa Madre Iglesia celebra la presentación de la Santísima Virgen en el templo. Recuerda aquella consagración que, según la tradición, hizo Nuestra Señora cuando desde muy pequeñita fue llevada por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, hasta el templo de Dios, cosa que hacían con todas las niñas de su época, pero Nuestra Señora hizo sin duda una especial consagración que se debe a, como dice San Ambrosio, que el Espíritu Santo obraba en Nuestra Señora de una manera imperceptible, ¿no? E incomprensible para nosotros, ¿no? Entonces, por esta razón, la Iglesia siempre ha recordado la importancia de la vida contemplativa, la importancia de la dedicación completamente a las cosas de Dios, a estar solo con Él, ¿no? A la oración, a la penitencia por la conversión de las almas, que en definitiva es el alma de todo apostolado y es lo que convierte las almas hasta Dios, ¿no? Esto es lo que Nuestra Señora hoy nos recuerda en este día. Lo principal es siempre estar con Dios, lo principal es seguir esas inspiraciones del Santo Espíritu, que hay que, por supuesto, descubrirlas y no dejarse guiar por el espíritu del mundo o el demonio que fácilmente se mezclan en el alma. Y además hay que darle la importancia adecuada a la vida contemplativa. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.